¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica. Yo sé que el título es un poco complicado, pero cuando podamos desmenuzar esta información y podamos guiar a la gente que tenga algún síntoma a ir con un especialista y encontrar un diagnóstico acertado, créame que eso para nosotros es más que suficiente. Te doy la bienvenida al doctor Kevin Giuseppe Enríquez Peregrino, especialista en neurología clínica y medicina interna del Hospital Ángeles Universidad, con este tema que ¿qué es la esclerosis? Empecemos por ahí. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Mucha gente lo conoce como ELA. ¿Y por qué nos da tanto temor cuando escuchamos eso? Y claro, que sí es un problema, pero necesitamos actuar, ocuparnos en vez de preocuparnos. Claro que sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, hablar de esclerosis lateral amiotrófica, muchas personas lo conocen como la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Se acuerdan? Este beisbolista de los Yankees de Nueva York, que fue una de las personas con las que, la ELA se conoce desde 1800 aproximadamente, pero bueno, que una persona famosa, tan pública o tan famosa la presentara, empezó a tener como mayor relevancia. Stephen Hawking, el de la película de la teoría del todo, también tuvo ELA. Entonces, ¿qué es la ELA? ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una patología neurodegenerativa, es crónica. ¿Qué es esto? Es una patología que desafortunadamente va a progresar desde que inicia y no hay una forma de detenerla. No la hay. Aquí te quiero interrumpir un poco, querido Kevin, porque mucha gente la confunde con esclerosis múltiple. Okay. Y queremos entender cuál es la diferencia de estas dos. Es una enfermedad neurológica, degenerativa, crónico-degenerativa. Es correcto. Que la esclerosis múltiple creo que pues, es una cuestión de la mielina, ¿no? Este recubrimiento de los nervios, como el cable, lo que recubre el cable. Exactamente. Y que hay problemas en la conducción. La diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cuál sería como el foco principal? Bueno, la esclerosis múltiple, como bien lo dijiste, es una enfermedad inflamatoria del cerebro. O sea, es una enfermedad que empieza, recurre, tiene síntomas y disminuye. Y va teniendo como un progreso remitente recurrente. Okay. Una de las es propia del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, de la médula. Y la esclerosis lateral amiotrófica, pues bueno, sí tiene una afección como tal central medular en neuronas, tanto de la corteza como en neuronas que se encuentran en la médula espinal, pero en la esclerosis múltiple hay inflamación y hay tratamiento. En la esclerosis, en la ELA como tal, hay una destrucción paulatina de las neuronas motoras que se encuentran justamente a nivel de la médula espinal. ¿Por qué paulatina? Porque justamente se van muriendo poco a poco y no se van regenerando. No es una inflamación, es una destrucción, que es una gran diferencia. Es una destrucción, justamente. Aún no sabemos totalmente la fisiopatología y yo creo que por lo tanto no tenemos un tratamiento. Nada, algo que mejore o que detenga, porque me imagino que es una cuestión autoinmune. No. Esta es la diferencia. Exactamente. Ya. Okay. O sea, aquí en la ELA no tenemos un mecanismo fisiopatológico. No sabemos por qué se mueren, por así decirlo. Así de la nada. No es de que mi sistema de defensa me ataca. No. No es autoinmune. No es autoinmune. Hay algo que me predispone. Hay ciertas ELAs que son genéticas, afortunadamente un porcentaje bastante bajo, un 3 a 5%. Okay. Pero el resto, el 95%, son esporádicas. Entonces mi organismo tuvo un trigger que lo desencadenó. ¿Cómo qué podría ser? Normalmente con los pacientes que padecen ELA, ¿qué es lo que refieren que puede ser el detonador de los síntomas? Claro, o sea, se ha visto en personas que hacen como mucho ejercicio, atletas de alto rendimiento, por ejemplo, Lou Gehrig, justamente, personas que tengan como un estrés oxidativo aumentado, personas que fuman mucho, también podría ser un factor de riesgo, aunque no es asociado al 100%. O sea, fíjense nada más, hay cosas que no podemos entender por qué suceden, que desgraciadamente todavía no hay un tratamiento que pueda detener o frenar
la progresión de la enfermedad, y en este caso es una enfermedad neurológica, que me decías que esto es poco genético, ¿no? Sí, la incidencia de ELA genética es muy baja, afortunadamente. Y de ELA como tal también, o sea, más o menos 5 de cada 100,000 personas lo tienen. Y digo qué bueno, porque realmente es una enfermedad catastrófica en la cual no hay un tratamiento para detenerlo, pero sí hay un acompañamiento. Que eso es importante. Ahora, ¿la ELA con qué otra enfermedad se puede confundir? Pues bueno, como sus síntomas iniciales son, podemos decirlo, son de debilidad, ¿sale? Yo empiezo a tener debilidad de un bracito, de una piernita. Es una afección asimétrica. O sea, no es como un infarto cerebral que dejo de mover la mitad del cuerpo. O como justamente la esclerosis múltiple, que puede tener algunos otros síntomas como visuales, como más de ataxia o de coordinación, mejor dicho. Aquí en la ELA yo empiezo a tener débil mi brazo. Así, digo, pues no sé, fui al gimnasio, cargué mal. Exactamente. Pero de repente, conforme va avanzando la enfermedad, va avanzando como en reloj. Entonces empiezo a tener mal la piernita o el piecito y sucesivamente hasta que yo digo, realmente estoy débil, estoy perdiendo músculo, me estoy atrofiando justamente, y empiezo a tener otra sintomatología que tú dices, pues no, ya no es ELA. De hecho, hay un caso relativamente nuevo, igual de un famoso, Eric Dane. ¿Viste Grey's Anatomy? ¡Ay, claro! Mark Sloan. No. Mark Sloan. Ese guapo. Se le acaba de diagnosticar ELA en mayo, junio de este año. De este año, o sea, hace meses. Exactamente. Qué fuerte. O sea, yo creo que sí es importante tener esta información, digo, porque son gente pública y que podemos ver, podemos poner en la conversación esto, exactamente. ¿No? Sí, o sea, la sintomatología de la ELA, les digo, es asimétrico. Empezó como con una debilidad de algún bracito, de alguna piernita, y va progresando. Que aquí me voy a detener, querido doctor Kevin Enríquez Peregrino, y voy a una pausa y regresamos con más, con esta información tan importante, porque si podemos ayudar a alguien a tener un diagnóstico y, bueno, este acompañamiento, que no debe ser nada fácil, pues, es complicado, pero se tiene que hacer. Vamos a una pausa y volvemos. Pero pues bueno, vamos a empezar a acompañarlos, a que no se sientan solos estos pacientes, a decirles justamente, va a sonar muy cruel, pero empezar a paliar ciertos síntomas. Sí. Un poquito, quizás un poco de falta de aire, poner oxígeno, el plantearles que en algún momento no van a poder sacar, por así decirlo, el dióxido de carbono y quizás se queden dormiditos, y que realmente qué es lo que quieren ellos y qué es lo que quiere con la familia. O sea, platicarlo así en una charla amena, en una charla... relación médico-paciente, pero también yo te quiero acompañar, yo te quiero llevar este proceso, este duelo contigo, con tu familia, y hacerlo un poco más ameno, un poco menos doloroso. Sí, claro. Yo te preguntaba también fuera del aire, doctor Kevin Enríquez Peregrino, acerca de desde que tienes un diagnóstico, que a veces el diagnóstico son tardíos y se confunden con otras enfermedades, porque como esta es una enfermedad catastrófica, como que y no es tan frecuente. Exacto, no es tan frecuente, afortunadamente, y empieza de manera insidiosa. ¿Por qué? Porque se empiezan a morir poco a poco las neuronas motoras. Entonces, pues bueno, yo empiezo a perder quizás un poquito de habilidad en mi brazo, en mi pierna, pero ya cuando veo que mis 4 extremidades, cuando empiezo a ver que empiezo a perder como tal la masa muscular que yo tenía, pues yo digo, algo está mal. Hay 2 tipos de presentación. La ELA espinal, que es más frecuente, afortunadamente, que nos habla de las alteraciones espinales como tal, de miembros, de extremidades, y la ELA vulvar. La ELA vulvar nos habla justamente como afecciones a nivel del cuello, de los nervios que inervan la región del bulbo raquídeo. Entonces, al tener una afección vulvar como respiración, tal, ¿no? respiración, deglución, pueden ser que se empiecen a ver afectados. Disfonía, que es alteraciones, o disartria, mejor dicho, alteraciones en el habla, o alguna alteración en la deglución. Sí. O sea, sí está fea. Es una enfermedad espantosa. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad difícil, que no es un diagnóstico fácil decirle a alguien de 30, 40 años, tienes esclerosis lateral amiotrófica, y no hay un tratamiento.
No. Me decías que hay algo que lo frena tantito, ¿no? Hay ciertos fármacos que pueden darnos una sobrevida un poquito más larga, hablando de unos cuantos meses. Meses. Sí. Pero sí, o sea, bueno, eso obviamente depende de cada... Exactamente, de cada quien, ¿no? lo planteamos Sí. con cada paciente, con cada persona. Les decimos, este es el escenario y lo importante es que ellos estén conscientes de su enfermedad. Ay, es un qué duelo fuerte. Sí. terrible que requiere acompañamiento por parte de psiquiatría, tanatología, psicología para el paciente y la familia, y que tomen o tomemos en conjunto la mejor solución o la mejor estrategia para llevar a cabo. De acompañamiento. A ver, ahorita que me decías que me quedé así de porque era de mis personajes favoritos, Mark Sloan en Grey's Anatomy. Seguramente usted que nos escuche y nos ve, si es que le gustan esas series, bueno, a mí todo el tema de hospitales y eso me encanta, pues sí es como shock, o sea, un shock saber que, imagínate que hiciste ese personaje de doctor y de repente te diagnostican ELA, enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Sí, o sea, de hecho en las entrevistas que él da, justamente decía, tardé varios meses como tal en llegar al diagnóstico porque los primeros síntomas son inespecíficos. O sea, o quizás él, que quizás hacía mucho ejercicio, pues decía, pues me lesioné algo. Sí. Pero ya cuando empieza a haber alteraciones en el habla, alteraciones en la deglución, pérdida de la fuerza como tal, ciertos brinquitos de la carne o de los músculos, mejor dicho, que se llaman mioclonías, tú dices, esto ya... O sea, como contracciones involuntarias. Exactamente. Son como es liberación, por así decirlo. Sí, o sea, tengo contracciones de los músculos como tal. Empieza a brincar la carne. Así me dicen los pacientes. Brinca la carne. Me brinca la carne. Exactamente. ¿En algún punto en especial o puede ser en las extremidades? En las extremidades. ¿Tú tienes pacientes con ELA? Sí. Y que obviamente omitiremos todo, ¿no? Claro. Nada más, ¿cómo llegan contigo y qué dicen cuando tú les tienes que dar un diagnóstico? Claro, o sea, al final de cuentas llegan justamente por esta debilidad, por esto de empecé, doctor, con la mano débil y ahora tengo el brazo débil. Y uno dice, pues ojalá sea una hernia de disco, ¿no? Sí, pero normalmente. cada vez que cuando los vas explorando, cuando vas sacando un poquito más de información, pues vas conjuntando el diagnóstico hasta que lo confirmas. ¿Hay algo de algún estudio, algún estudio de imagenología que te ayude a hacer un diagnóstico para ver este deterioro de estas destrucciones o algo en sangre que tenga como este material? No sé, ¿algo que te ayude? Pues lo que vemos principalmente nos apoyamos de algo que se llama neuroconducción. O sea, medimos como tal la electricidad, por así decirlo, de los nervios y justamente los músculos para ver ciertos patrones de por qué se está perdiendo la fuerza. Ya, o sea, cuando hay alteraciones de neuroconducción, estás viendo que hay algo que no está reclutando las neuronas, ¿no? Vemos... o sea, eso, debilidad y falta de conducción nerviosa. Pero bueno, estamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica y necesitamos visibilizarla y hacer conciencia sobre esto. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo mis redes sociales, Ethel Soriano en Instagram, TikTok, Facebook, donde siempre estoy compartiendo temas en relación a su salud y su bienestar, para que se quede con nosotros. Volvemos. Seguimos aquí platicando de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad fea, o sea, lo tengo que decir, está muy catastrófica, obviamente, y ahorita platicando con el doctor Kevin Giuseppe Enríquez Peregrino, un especialista en neurología clínica, que también hay mucho desconocimiento de la comunidad médica, que hay otros médicos que envían a los pacientes y eso es lo que es complicado, les dan ilusiones de A y B para que te hagan pensando que era algo esclerosis múltiple. Exactamente. Que es esta enfermedad autoinmune. Exactamente. ¿Y no? O algunos te dicen, vengo porque mi médico me dijo que probablemente me pueden operar. ¿Operar de qué? Exacto. Algunas veces creen que son lesiones o hernias discales a nivel cervical, pero bueno, le haces el estudio de imagen cervical y tú ves que está totalmente limpio. O sea, que no hay hernias, que no está alterando las raíces nerviosas. Y te iba a preguntar, ¿duele? Afortunadamente, dentro de la catástrofe que es la enfermedad,
solo afecta a las neuronas motoras. Solo una movimiento. ELA no duele. No duele. No duele. Si empezamos a tener como sensaciones de calambres y demás, tranquilos, o sea, seguramente es alguna otra afección a nivel de los nervios. Qué bueno que nos dices Pero eso. para que no vayan a salir corriendo todos Sí. nuestros Pero que sí se revisen. escuchas, sí, por claro. supuesto. O sea, no hay calambres, no hay esta sensación de ardor, no hay No lo estos hay. toques eléctricos que se siente de repente. Es una cuestión de debilidad. Debilidad y atrofia. Ok, va Yo perdiendo masa pierdo muscular. músculo. Ok, porque se van destruyendo todas Exactamente. estas células, ¿no? Entonces, qué bueno saber esto. Y lo que comentábamos también era que, pues aquí se ve afectada a toda la familia, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas es una enfermedad, como lo hemos repetido, compleja, catastrófica, que va a involucrar pues a todo el núcleo familiar, ¿no? Sí. Al final de cuentas que una persona, Ay. como les digo, en edades pues jóvenes, productivas, tenga este tipo de patología, pues el acompañamiento es hacia todos. Al final de cuentas es hacia los que vayan, la familia que lo esté llevando, vamos hablando con ellos, siendo muy claros, no vendiéndoles que esto va a mejorar porque... Con terapia inmunológica. Exacto, ¿no? con terapia inmunológica. No, o sea, exacto. O sea, es que lo tenemos que decir, y también esta es una invitación a la comunidad médica, que obviamente no tienen que saberlo todo, por eso hay tantos especialistas, Claro, ¿no? claro. Que lo deriven. En este caso, pues estás, doctor Kevin Giuseppe Enríquez, tus redes sociales de una vez para que la gente que tenga dudas pueda acudir a solicitar tu opinión, ¿no? Claro. Kev, K-E-V Enríquez, así me encuentran en Instagram y en Facebook como Kevin Enríquez. Con gusto podemos resolver sus dudas y pues atenderlos en la medida de lo posible. Porque yo creo que esta como es una enfermedad tan catastrófica, tan complicada también de diagnosticar, que pues se puede confundir con otras enfermedades, como decías, una hernia de disco, alguna alteración nerviosa por alguna irritación de las raíces nerviosas, de los plexos, ¿no? De los plexo cervical, plexo Sí, ¿no? O sea, braquial, múltiples, plexo lumbar, pero es importante que se hace este estudio de neurofisiología donde ves la conducción y ahí dices, algo no está bien. Exactamente. Yo veo un estudio, o sea, yo valoro al paciente clínicamente, sospecho que probablemente puede tener ELA, hago estudios esperando no encontrar ELA como tal, pero pues si lo encontramos empieza todo este proceso para vivir el acompañamiento con los pacientes. Ay, pues qué fuerte pero tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de la esclerosis lateral amiotrófica y tenemos que hacer conciencia porque obviamente esto es importante para fomentar el diagnóstico temprano y apoyo a los pacientes que la padecen. Es correcto. Querido doctor Kevin Giuseppe Enríquez Peregrino, un placer compartir contigo. Felicidades, que esta es tu primera vez y me siento muy honrada de ser tu madrina. Mi madrina, dame harta la patadita. Exacto, un placer de verdad. Gracias. Amigos, por favor, les doy las redes sociales del doctor. Facebook, Kevin Giuseppe Enríquez, doctor Kevin Enríquez Neuro en Instagram. Y decirles que mañana estaré en Puebla, mañana y pasado. Para mí será un honor estar ahí en Padel Invictus. Será un gusto compartir con todos ustedes esos 2 días, transmisión en vivo desde Puebla. Queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Gracias a ustedes. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.